Muy bien, mis amados, en esta mañana, tanto usted que está con nosotros como aquellos que nos ven en el internet, queremos agradecer al Señor por la presencia de nuestros hermanos Huerta, que están con nosotros en esta mañana, el hermano Daniel y su esposa. Gracias por acompañarnos. El hermano es el ministro de recursos, ¿verdad? Sí es, hermano, el ministro de recursos de los ministerios de transformación, la institución con la cual también nosotros de vez en cuando trabajamos. Porque es la verdad, de vez en cuando trabajamos. Pero hermano Huerta ha sido pastor por muchos años, él ha estado anteriormente con nosotros, trayéndonos también la palabra del Señor. Y en este día pues tenemos la bendición de tenerles con nosotros y él nos traerá también el mensaje de la palabra del Señor. Así que hermano Daniel, bienvenido, bienvenida a su esposa, siéntanse en casa y gracias por traernos ese mensaje. Gracias, hermano. Es un placer de estar con ustedes de nuevo. Me asustan siempre los micrófonos. Dios ha sido bueno con ustedes y les ha bendecido. Me gozo yo en ver tanto niño que pasa allá atrás, pero al mismo tiempo de la iglesia como necesita más de ese trabajo personal con ellos y más que nunca encontramos que la juventud se está olvidando y los niños no se les está enseñando. No estamos hoy por llorar por la situación del mundo entero y aún del país, pero seamos realistas de las cosas que están sucediendo, conociendo que Dios está en control y nosotros no podemos estar desesperados y acongojados de que no me gustó lo que está sucediendo, no me gusta lo que está sucediendo, sino que sabemos que Dios tiene sus planes. Y así como es con nuestra vida, las hermanas que van a Argentina, por ejemplo, Dios tiene esto ya determinado. Hay algo que tiene para ustedes y cada uno de nosotros aquí nos quedamos y tenemos un propósito en nuestra vida para servir al Señor. El Ministerio de Transformación ha estado muy interesado en la obra hispana y aún cuando dice Luis que de vez en cuando, pero hay algunas iglesias que sí trabajan con nosotros y les apoyamos en diferentes formas. Pero al mismo tiempo sabemos que somos cristianos, somos la familia de Dios. Me gusta el lema que tienen en cuanto a la familia, y la iglesia que no concentra en la familia va a fallar y va a por fin caer en desastre. Nosotros, gracias a Dios que somos de la familia de Dios, tenemos mucho por qué alabar al Señor. No seamos nunca negativos en lo que está sucediendo y aún físicamente o en la iglesia o lo que sea en la familia. Recordamos que Dios es soberano y el Dios soberano tiene control de todas las cosas. Nada está a la escondida de Dios. Él sabe exactamente lo que está sucediendo. Yo tengo muchos pájaros, me gustan los pájaros, tengo casi cerca de 100 parakeets, lovebirds, cockatiel. El cockatiel ya tiene casi 18 años, es el soltero, ya falleció, él quedó viudo hace muchos años. Pero tengo lo que son ringnecks y me gozo con los pájaros. Yo no sé qué es lo que se divierte usted. Yo antes de retirarme de la iglesia de Panamá ya tenía mis pájaros, pero siempre ahora me gozo en entrar a la jaula con ellos. Es grande la jaula, 18 pies de largo, de aquí a la pared tal vez un poco menos, un poco algo así, ancho y luego alto, y tengo separado en 3 lugares donde tengo los pájaros. Los vendo si alguien quiere Estoy vendiendo también pájaros, así es que si gustan lovebirds, parakeets, tengo diferentes finches a buen precio, sí, pero al mismo tiempo me gozo con ellos. Pero lo digo en broma, pero hace un tiempo atrás, y mi señora ha oído esto, y yo lo dije por radio una vez anteriormente en KFRN, y alguien me llamó después a creer, pensando que sí era cierto lo que yo había dicho. Pero yo casé 2 pájaros. El macho necesitaba su hembra. Entonces yo mandé traer la hembra y vino de Michigan. Entonces yo tuve la ceremonia, le uní a mis hijos ahí, están ahí. ¿Cómo voy a meter la pájara al nido? Eso es ya muy común de hoy en día. Así es que antes de meterlo el pájaro ahí, lo casé. Y entonces dice la ceremonia y lo casé el pájaro ahí, la jaula, y parecía que iban a estar muy bien, aunque al principio se miraba que se picaba uno al otro y estaban molestos. Y dije yo, típico del casado, y bueno, ya muy rápido pasó la luna de miel. Pero ya después 2 o 3 semanas, mi hijo me dice: papá,
es que el macho tiene que tener un ring, un collar negro. Sobre lo verde, un collar negro con uva, muy bonito. Y el macho, ya saben ustedes que todos los animales, los más bonitos son siempre los machos. Sí. Y la hembra no tiene nada más de el color verde, que es el pájaro, no tiene collar. Pero después de 2 semanas mi hijo me dice: papá, come and see, ven a ver. Es que ya le estaba saliendo el collar. Era que otro macho, fíjese. Yo estoy muy en contra de ello y casé 2 machos. Bueno, y eso ya fue. Lo dije por la radio y luego alguien me llama y me dice: ¿cómo es posible? Bueno, sucede. Pero últimamente ha sucedido otra cosa, que yo tengo estos pájaros y lo digo que me dio risa a mí mismo, porque cuando yo estoy ahí tengo una gran imaginación y entro ahí en los pájaros y estoy limpiando los nidos y veo que el huevo que debiera estar en la jaula, porque tengo muchas jaulas para ellos, está acá afuera. Dije yo: ya están abortando. Hasta los pájaros ya están acostumbrados a lo que es este país. Ya el huevo no estaba en su nido, sino estaba afuera. Bueno, dije yo: esto ya es demasiado. Ya se están acostumbrando a lo que es el país y nosotros tenemos este problema hoy en día, ¿verdad? De querer nosotros granjear la carne y querer aún el pueblo y a ir con la corriente de lo que es la maldad, el vicio, el pecado de este día. Y no hemos llegado a ser aquellos que debemos hacer la diferencia. Creo que hay un lugar para nosotros decir, y lo tengo como algo, no sé si dónde lo recibí y dónde lo leí, pero usted no puede ser no puede llevar buenas nuevas hasta que sea buenas nuevas. Hasta que usted sea buenas nuevas, usted no puede compartir buenas nuevas. Es fácil aprender, memorizar versos de la Escritura, aún cantos y ser muy, muy religioso, pero si usted verdaderamente no ha sido convertido, no es una criatura nueva, es todo en vano. El Espíritu de Dios no va a trabajar, no va a usar aquellas palabras. Tenemos que ser buenas nuevas para poder compartir buenas nuevas. Yo he estado leyendo, no sé si ustedes también han leído el libro de David Platt. David Platt es un pastor de una mega church allá en Alabama, Birmingham, Alabama, y él y sería el pastor más joven de una iglesia tan grande de 12,000 miembros. Pero antes de pastorear la iglesia, en su libro él escribe radicales, está en español también, radicales. Él escribe en cuanto a él quiso ir allá al oriente, especialmente a China, por allá anduvo y lo llevaron a las escondidas de diferentes lugares en carro, después lo bajaron hasta en bicicleta y aún tuvo que caminar a pie y lo llevaron hasta aquel lugar donde se encontraban aquellos escondidos que entraban poco a poco allí a adorar y a juntarse. Y cuando él va viendo que todos venían muy conmovidos, se abrazaban uno al otro, pero notaba algo muy especial en cuanto a esta gente. No venían a orar por sí mismos, no venían quejándose de la persecución que había allá, y no venían porque tenían que venir a las escondidas y ahora renegar contra Dios porque esto y aquello, sino que ellos venían alabando al Señor. La oración de ellos era alabanza más que todo, una adoración al Dios Todopoderoso en medio de la persecución increíble, en medio de las dificultades. Pero va notando algo también que él escribe, que había aquellos que no tenían ni lengua, les habían cortado la lengua, había algunos sin manos, sin dedos, algunos otros que habían sufrido por razón de la persecución que había. Algunos de ellos eran personas que habían perdido sus propiedades por ser cristianos, porque en ese país comunista no se permitía, y entonces algunos de ellos no habían visto a sus familiares por años, y aún así ellos alababan al Señor. Y nosotros estamos en estos días donde posiblemente llegue la persecución más severa que en el mundo entero, porque nosotros merecemos, hermanos. Alguien me preguntaba: ¿por quién vas a votar tú? Y yo le dije: yo sé que por quién voy a votar, pero ¿sabe qué? Dios sabe quién va a poner. ¿Y sabe por qué? Aun cuando yo no he votado por esta persona, aún así yo sé que Dios ha puesto a aquel que nosotros merecemos. ¿Sabe por qué?
porque merecemos, y no estoy diciendo de nomás el presidente que tenemos, estoy hablando de todo lo que es lo que es el Congreso, todo lo que es el sistema hoy en día. Merecemos ser castigados por tanto aborto, por tanto crimen, por tanta inmoralidad. Nosotros necesitamos un avivamiento, pero tiene que venir por medio de una persecución, por el sufrimiento. Es como la semilla que se siembra, y la semilla tiene que pasar por todo aquel problema de salir por fin entre las rocas y todo lo que pueda haber, para poder entonces llegar a ser la flor necesaria para que pueda dar su fruto. Y nosotros queremos todo que sea muy suave. Y David Platt llega a escribir el segundo, no sé si es el primer capítulo, y el primer capítulo habla entonces él de que alguien por quien vale la pena perderlo todo. Alguien por quien vale la pena perderlo todo. No, lo oímos, pero que llegue a resonar en nuestra mente. Alguien por quien es Jesucristo, Dios mismo, por quien vale la pena perderlo todo. Y no nomás cuando hablamos de todo eso, nomás pensar, bueno, todo, es de todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que es nuestra vida, todo lo que es muy querido nuestro, perderlo todo. Él oyó ahí una persona que cuando están ahí orando ellos, viene una pareja, eran dos hermanos y hermanitas, vienen y abrazan al papá, y él está ahí acariciándolos, y luego se están despidiendo de él. Al despedirse de él, él comparte con los demás, es que ellos van a ir al norte, a aquella provincia donde la persecución es más fuerte que en cualquier otro lugar. Se están despidiendo de mí porque bien saben que tal vez ya no nos lleguemos a ver. Ellos tal vez vayan a perder sus vidas por allá, pero están dispuestos a hacerlo. Perderlo todo es darlo todo por Jesucristo, aún nuestras vidas. Por eso él entonces escribe en cuanto a lo que él llegó a ver en aquel lugar, y él habla de aquel lugar donde al salir cada uno por otro, cada uno dice que llegó a ser un charco de lágrimas. Él notaba que donde estaban ellos había charco de agua, de lágrimas. No era una oración como somos muy en común nosotros, y tenemos servicios de oración y juntas de oración. No hay esa oración que toca y quiebra el corazón al punto de causarnos a nosotros estar en agonía. Algo parecido a Jesús en Getsemaní, cuando él lloraba en ese momento, una agonía profunda. Señor, y hemos oído de algunos que decían, y en el pasado, ¿verdad? Hemos oído de algunos, yo he oído, lo han cambiado al país, pero dame Orlando, por ejemplo, dame Argentina, y si no me muero, dame cualquier, o me muero. Sí. Y es ese fervor, dame mi familia, dame la iglesia, dame esta comunidad, para poder yo encontrarme en tus manos feliz y alegre, porque es lo que conmueve mi espíritu. Porque yo soy una persona sencilla en el sentido de que yo no ando jactándome de lo que sé, lo que no sé, y que no ando buscando títulos o doctorados y esto y aquello, porque yo sé que Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede usar al más humilde, a la persona que verdaderamente se entrega a Él. Yo no necesito que alguien me dé un traje y algo especial para poder. No, hay en el corazón del creyente ese deseo de compartir con todo mundo lo que Cristo ha hecho en su vida, y no se conforma con solamente decir yo soy cristiano. Y hay algo que he aprendido últimamente también, y lo comparto con ustedes. A veces yo oigo personas preguntar, ¿cuántos son salvos? How many are saved? Levanten la mano todos los salvos, levanten la mano todos y luego levantan las manos. Pero hay más que nomás decir yo soy salvo. ¿Sabían ustedes que es todavía más importante decir yo soy salvo? Pero hay que decir Él es mi Señor. Soy salvo, pero Él es mi Señor. He is my Lord and Savior. Él es mi Señor y Salvador. Si nosotros tenemos eso en mente, que Él es mi Señor, Él es mi dueño. Este cuerpo no es mío. Lo que usted tiene no es suyo. Él es mi Señor. Y cantaron algo de Él es mi Rey. Se cantó el canto, lo repetimos y es fácil cantarlo, pero verdaderamente es su Rey. Él es el dueño de su vida. Es algo que yo quisiera que nosotros reflejáramos en las últimas 2 horas que tenemos, sí, porque creo que debemos de concentrar en esta realidad. ¿A quién perteneces? ¿A alguien por quien vale la pena perderlo todo? ¿Verdaderamente somos de Él?
ha cambiado tus circunstancias, tu vida. Tu corazón está tan lleno que no puedes estar en paz y no puedes estar compartiendo con todo el mundo. Y hay un canto que es al estilo ya se me olvida pero canta él y habla de un tratado. No sé si y el tratado que alguien encontró en la basura. Y aquel tratado que le llegó a convencer de que él necesitaba a Cristo Jesús. Mariachi, al estilo mariachi, canta. Y a mí casi nunca me gustaba oírlo al estilo mariachi, pero ahora me encanta. Especialmente cuando oigo un testimonio tal como ese, que encuentra en ese basurero ese tratado. Y luego termina diciendo en la segunda parte del canto, dice que no dejes, hermano, de dar tratados. Y eso me quebró el corazón a mí, porque yo no dejo de dar tratados. ¿Saben lo que es un tratado? Un ejemplar de la Biblia, un pensamiento de la Escritura. No deje de darlos, porque aún hay personas que te lo tiran y dicen, no, esto es para mí, no es para mí, y lo tiran, pero alguien lo puede levantar. No dejes de dar. Y por tanto, en lo que uno a veces considera, por ejemplo, el fútbol. ¿Cuántos aquí les gusta? Veo que hay trofeos ahí atrás. Les gusta el fútbol. Ahí va la gente a ver el juego y se gozan en el juego de fútbol. Pero el fútbol es una atracción, pero qué gran oportunidad para compartir con otros un tratado, para compartir con ellos lo que es Cristo Jesús, que no estamos aquí para ello. Les invito a Lucas capítulo 9, donde Jesús mismo nos habla y nos invita a esa lealtad a Él primeramente. En Lucas capítulo 9, verso 23, y dice así: y decía Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos. Tengo hambre, hermanos, yo ahorita están acostumbrados, yo creo, ustedes a comer muy tarde, pero no sé, pero algunos de nosotros ya estamos pensando en el arroz que dejé, el frijoles que todavía están en el fuego, o algo. Tenemos nuestra mente en otras cosas, pero en realidad estamos dispuestos a olvidar aquello y a atesorar lo más importante, que es la palabra de Dios, que lo que va por medio del Espíritu Santo convencernos de una necesidad más grande, y para hacer que sea de alabanza a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es para yo ser primero, sino que darle lugar a otro. Esto es muy notable, ¿verdad? Cuando llegamos a sentarnos a la mesa, ahí se entiende quién es aquel que está pensando más en sí mismo. Se sientan aquí a silla principal y Jesús mismo le reprende a sus discípulos. No es para buscar, sino que hay que esperar que alguien te diga, ese es el lugar que donde te puedes sentar. En otras palabras, no buscar el lugar que nosotros queremos. Se levanta aquel y le da la silla, el asiento a aquella otra persona. Antes lo hacíamos muy correctamente para la mujer, que se siente ella y así, pero nunca buscando lo propio, que esto es para mí. Dejar de ser egocéntricos, porque en realidad cuando llegamos a ser así, note lo que dice él en este libro. Él escribe que hemos perdido lo radical de nuestra fe y la hemos reemplazado con lo cómodo, lo fácil, lo agradable. Nos hemos conformado con un cristianismo egocéntrico, dice él, pensando solo en nosotros mismos, cuando el mensaje central del cristianismo es de abandonarnos a Dios totalmente. Abandonarnos totalmente a Dios. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A la iglesia pudiéramos aplicar, por ejemplo, versos como aquel que habla de que si lo ponemos a Él en primer lugar, Él va a llegar a ser el que va a dominar nuestra vida y nos va a controlar. Recuerda usted cuando Jesús, algo muy radical, le dijo a aquellos discípulos y a aquellos que estaban ahí cerca de Él, cuando Él decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede ser de mí. Él hablaba no tanto de comerlo a Él estaba allí, pero está hablando de tomarlo totalmente a Él, como es su mensaje, la persona, todo lo que Él es en naturaleza para nosotros, para nuestro bien espiritual. Y ya me imagino yo los discípulos diciendo, Jesús, no vayas a repetir este tema otra vez, porque esto no les va a gustar. Pero el Señor está hablando de un total rendimiento a Él, entregándonos totalmente a Él. Hemos de creer a Jesús,
hemos de esperar que Dios nos bendiga por medio de lo que nos ha dicho, de ser radicales. Noten lo que dice ahora después en el verso 57 de ese mismo capítulo 9 de Lucas. Y ahí hay algunas tres cosas. Había algunos ahí que dijeron a Jesús: Señor, te seguiré a donde que vayas, a donde tú vayas. ¿Cuántas veces no le prometió a usted cuando se cantaba todo a Cristo, yo me rindo? Y usted dice: oh Señor, hasta donde tú quieras, hasta la luna voy contigo donde quiera. Y ahí dices: te seguiré a donde quieras que vaya. Y Jesús le dice ahí algo de las zorras que tienen donde dormir, comer y vivir, y en las cuevas. Y luego le dice: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús casi le está diciendo: si tú quieres seguir en pos de mí, tienes que negar todo lo que tú tienes y llegas a ser un homeless. Vas a vivir conmigo, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, tú vas a estar ahí. Si es abajo de un árbol, por donde quiera, allá en el desierto, donde quiera, tú estás dispuesto a hacerlo. Y luego después le dice a otro: sígueme. Pero él dice: déjeme primero que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús no es falta de respeto y de amor a aquel que tiene en su corazón el de enterrar a su padre, sino simplemente le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Prioridad. Lo más importante, tu padre ha muerto, sí, físicamente, pero hay muertos espiritualmente que están contigo y andan por acá y por allá. Tenemos muertos. Y aún puedo decir que en las iglesias hay personas religiosas que en realidad están muertos todavía. No tienen vida, no tienen a Cristo Jesús, no han nacido de nuevo, se encuentran todavía muertos. Ve a ellos. Dice, y por tanto aprendemos aquí de negarse totalmente, deja que los muertos entierren sus muertos, pero tú ponte a trabajar, a servir al Señor. Y luego después hay otro: déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el verso 62 dice ahí: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Otra vez, prioridad es que de poner a Dios en todo su lugar que Él merece. Prioridad, negándonos a nosotros mismos al punto de que ahora nosotros debemos de seguir a Él y a Él solamente. Si Jesús es quien Él es, si Jesús es el quien Él dice ser, y sus promesas son cumplidas en la Biblia como nosotros leemos, entonces podemos encontrar satisfacción solamente en nuestras vidas y en victoria para la iglesia cuando hallamos que la cultura no es de dominar y controlar nuestra manera de vivir, sino que debemos de vivir una total abandono total a Cristo Jesús y esperar solamente de Él la bendición que Él espera de nosotros como manos, pies, sus ojos, su voz a un mundo perdido. Ahora vemos que Cristo Jesús, aún pasen conmigo a otro verso y los llevo a Marcos capítulo 10. ¿Recuerdan ustedes aquella historia? Y es algo de que tal vez reprendieron a Jesús, porque aquí viene un joven, y me gusta leerlo de Marcos capítulo 10, porque aquí este joven que viene a Jesús en el verso 17, Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Lucas no dice tal cosa, pero aquí en Marcos dice: vino corriendo. Es este joven rico, es una persona importante. Y luego noten que su humildad, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haría para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno más sino el solo uno, Dios. Él se está refiriendo a sí mismo. Los mandamientos sabes. Y empieza a preguntarle a Jesús en cuanto a qué conoces, qué es lo que tú conoces, qué es lo que nosotros sabemos en cuanto a las escrituras. Él respondiendo dijo: maestro, todo lo que lo he guardado desde mi juventud. Encontramos personas religiosas que pueden decir que he aprendido la Biblia. Yo sé de personas, o he leído de personas que han aprendido de memoria el libro de Juan, por ejemplo. Hay algunas personas que será cierto o no, pero que han aprendido toda la Biblia de memoria. Bueno, pero ha cambiado sus vidas, ha hecho a ellos criaturas nuevas. Note lo que dice Jesús: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
Y entonces aquel, ¿qué es lo que hace? Él dice, Jesús le dice, tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígame. Quita aquello que parece ser tan importante de tu mente como cristiano. Cuando tú te entregaste a Cristo Jesús, todo es de Él y es para Él. Tu vivir aquí en la tierra es para Él. Yo ya llegué a mis 75 años. Yo creo que hay algunos otros aquí. Si este es el día de los veteranos, hay algunos veteranos aquí espiritualmente también. Ya tienen sus añitos. Ya. Pero al mismo tiempo, llegando a los 75 años, mi vida no ha terminado. Todavía tengo que pensar en que Dios, para alguna razón u otra, me tiene aquí. El joven Luis todavía tiene su tiempo, pero ya vamos a todos. Todos tenemos el tiempo marcado por Dios y Él bien sabe para qué estoy aquí. Por ejemplo, yo recuerdo años atrás, tuve un programa de televisión, casi 3 años en KFRN, años atrás, el 46, años atrás, el 72, 3, 4 por ahí. He estado en la radio en KFRN por varios años, de vez en cuando tocan. He estado aquí, he estado allá. Pasé por mi primavera, fue para prepararme para el verano. Y el verano llegó y algunos están en el verano todavía. Estamos aprendiendo y ajustándonos a la vida. Y luego llega otoño, llega ya cuando estamos más seguros, ya tiene casa, ya tiene trabajo, ya tiene familia tal vez, pero todavía estamos en la escuela de Dios y está preparándonos para algo. En el caso mío, yo ya estoy en invierno, no dije infierno, dije invierno. Estoy ya en invierno. Y en este invierno, early winter, estoy nomás empezando el invierno. Porque tal vez dure mucho más, depende de lo que Dios tenga para mi vida y para su vida. Y por tanto es lo mismo con cada uno de nosotros. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde nos encontramos? ¿Todavía está pasando ya después de tantos años en lo mismo? En aquello que es la primavera, como aprendiendo uno son 2 y 2 son 4. Y esperando, todavía aprendiendo solamente Juan 3:16. Y todavía no ha aprendido un poquito más que hay otros libros en la Biblia. Y no ha llegado a su verano, o todavía no se encuentra en el otoño. ¿Dónde nos encontramos? Como cristianos, hermanos, tenemos que confiar en el Espíritu de Dios para guiarnos, instruirnos, y nuestra dependencia debe ser totalmente en Él. Es hermoso venir a la iglesia y a adorarle y oír los cantos y cantar y participar, pero aquí venimos al culto, es donde Dios se manifiesta a nosotros, pero el servicio es al salir. Allá salimos a servir. Allá en Blight, creo que es en Portside o Blight, hay una iglesia que a la entrada, tiene un cerco a la entrada y dice, you come to worship. Y luego al salir, el rótulo por el otro lado dice, you go to serve. Y ahora sales a servir. Viene uno a adorar y alabar al Señor. Pero no es, y ahora ya está, entonces las baterías ya se cargaron, ya las telas ya están ahora para poder compartir con otros. Y ahora es para que nosotros salgamos a compartir con otros. Así es que no es para nosotros estar pensando solamente en nosotros mismos. Esta vida que yo tengo y usted tiene no es suya, pertenece al Señor. Lo que usted tiene, y tal vez tenga 1, 2 o 3 casos. Yo recuerdo un pastor que tenía tanto, y cuando alguien necesitaba de él les ayudaba y así, pero todo lo que tenía no era para él, no es para nosotros, es para Dios. Dios nos va a bendecir cuando nosotros pensamos en un abandono total a Jesucristo, a Dios, para que Él los use conforme a su placer. Ya llegan les voy a llevar al Salmo 91. No me dijo el hermano cuánto tiempo tenía, pero oí que iban a ir a las 3 a otro lugar. Pero mire, ¿qué dice el Salmo 91, el verso 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo leemos y lo hemos memorizado. ¿Quién es aquel que habita al abrigo del Altísimo? El salvo, el verdaderamente convertido, el que tiene de su espíritu, el que ahora pone a Dios en su primer lugar. No es cualquier persona que pueda decir, el que habita al abrigo del Altísimo, yo habito bajo esa seguridad de ti. No, si nosotros verdaderamente somos cristianos, habitamos bajo de sus alas, porque después lo menciona, ¿verdad? Si nosotros habitamos, es porque somos merecedores que Dios nos bendiga, que Dios esté con nosotros. Es cuando nosotros tomamos el avión y vamos en el aire y dependemos en aquel piloto y el avión parece que todo va bien, pero Jesucristo nunca ha de fallar. Hay aviones que han fallado,
No les estoy asustando por ir a Argentina, pero hay aviones que han fallado, pero nuestro Señor nunca falla. Él nos lleva a diferentes lugares y a veces no entendemos por qué. Cierra una puerta y abre otra. Permite esto que suceda y no lo entendemos, pero tenemos que aprender que Dios está en control. Él sabe lo que está haciendo. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué es la promesa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonito es estar bajo sus brazos. Recuerda usted cuando, y ya salieron los niños, así que hablo a ustedes. Recuerda usted cuando su padre y su madre los acariciaban. Venía un perro, un animal, y pronto corríamos allá porque era nuestra seguridad. Él nos cuidaba, nos protegía. Pero hermanos, ¿quién es aquel que hoy en día como cristiano no acude a su Señor? Él prometió estar con nosotros hasta el fin. No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros hasta el fin. Eso es una promesa no solamente a mí, es para todos de nosotros. Cuando Cristo llama a una persona a Él y lo llama y le pide que venga y muera. Y muera. Eso es lo que este hermano escribió hace tiempo atrás, y quiero no hacerlo muy largo, pero este hermano había escrito algo, y este es no nomás un filósofo, pero un buen escritor. Él hablaba en cuanto a la necesidad de nosotros hoy en día recordar que Dios nos ha llamado a salvación, pero a morir por Él. Hay versos que pudiéramos usar para probar esto. Él nos ha llamado a morir por Él, que nosotros entonces debemos de considerar cuando dice Bonhoeffer que si no somos tales que estemos dispuestos a morir por Él, estamos viviendo en vano. El costo del discipulado es nosotros verdaderamente entregarnos hasta el punto del Señor. Si tú me mandas a aquella provincia en China donde he de morir, gloria a Dios, porque he de morir para ti. Si tú me mandas a donde sea, gloria a Dios, porque he de ir allá, porque tú me has enviado allá. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Los primeros versos del Salmo 91, el 1 y el 2, es muy aplicable a nosotros como cristianos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Noten lo que dice el verso 11, porque también creo que es para nosotros. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él cuida de sus hijos. Es lo hermoso de ser cristiano. Qué hermoso ser cristiano, hermanos, porque cuando nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, llenos de su Espíritu, no tenemos temor. Había un hermano que decía: yo estoy tan lleno del Espíritu del Señor que si el Señor me diera una pistola de agua, water gun, yo fuera y apagara el infierno. Apagar el infierno, porque estaba lleno de ese deseo de hacerlo. Y si me confronto con enemigos allá afuera y los perdidos en quien sea, pero yo estoy lleno. Es una realidad. Esteban sucedió. Estuvo dispuesto a morir por Cristo Jesús. ¿Quién está dispuesto a ser un mártir? La palabra mártir significa un testigo. Un testigo. ¿Quién está dispuesto a ser un testigo hasta la muerte y de morir por Cristo Jesús? Si usted quiere cumplir las buenas nuevas, debemos de primeramente ser buenas nuevas. Si nosotros llegamos a morir por Él, gloria a Dios, porque pasaremos a la eternidad donde Él está. Nada hay más glorioso que saber que pasaremos a estar con Él. Noten, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, yo le pusiera ahí, noten lo que dice la Escritura: si alguno está en Cristo, si alguna iglesia está en Cristo, nueva iglesia, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Es necesario que haya cambios. Las cosas viejas del pasado, que tiene que ser así, han pasado también, pero nunca perdiendo el mensaje de salvación, el mensaje que debemos de predicar. He aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Debemos entonces estar dispuestos a morir por Él. En este Salmo 91, para terminar, nuestra parte es el verso 14. Salmo 91, verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Dónde está tu amor? ¡Amor! Le gritamos a la esposa, el esposo: ven acá. Yo recuerdo, ¿hay algunos cubanos aquí? Yo creo que yo recuerdo este moreno que vino a ser pastor de nuestra iglesia en Yuma, Arizona, no sé, Yuma, Arizona, años, hasta estoy hablando ¿de qué año sería? El 70, y cuando ella quería, morenos, se casaron por carta,
y él fue a recogerla. No sé si estoy hablando de alguien que tú conoces, Liz, pero la trajo. Pero yo recuerdo ir a comer con ellos y cuando ella le llamaba, no le gritaba amor, nomás le decía un silbido. Y luego él me decía, un momentito, ahorita regreso. Y luego ya venía y se sentaba conmigo y seguía. Y de repente otra vez, y se levantaba. Bueno, pero muchas veces tenemos el cariño que mostramos y le decimos cariño, amor, preciosa, no sé qué será. Cada uno tiene su modo de expresar su amor, pero al mismo tiempo nuestro amor es Dios. Que Dios debe ser primero en todo. Noten lo que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién la promesa? Yo lo libraré. Hazlo muy tuyo, Él te va a librar cualquier situación. Y alguien dice, ¿qué de las enfermedades? También de las enfermedades. Dios es el que esté interesado en nuestra vida. El cuerpo que nosotros tenemos es de Él. Nosotros debemos reconocer que Él está obrando en nosotros, si Él lo permite. Yo voy al doctor y es judío. El judío doctor, por mi artritis, no me da 5 minutos, 10 minutos. Yo he notado que a otros les da 5, 10 minutos. Y ahí viene la señora, le toca, doctor, they're waiting for you. And the other, just a minute, dice. Y sigue 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. El judío quiere oír. El judío doctor tiene cuantos cuadros de Jerusalén, me ha dicho cómo llegar allá. No vayas en tours, dice, ve con alguien que sepa bajar abajo los subterráneos. Y me estaba diciendo algunas cosas. Él está muy interesado, pero yo aprovecho eso para poder hablarle de Shaul, de Jesús. Y entonces procuro de hablarle a él, y él nota mi espíritu de que no quiero convertirlo, quiero que lo oigan. Gracias a Dios por la artritis. Gracias a Dios porque te encuentras, ¿puedo decir mocoso aquí, hermano? Con cualquier catarro. A veces vamos al doctor. Hermanos, gracias a Dios porque cuando uno se encuentra en esa situación, Dios lo permite para que uno vaya a testificar ahí. A veces comenzamos a renegar, ¿por qué tengo esto y aquello? Considere que Dios es dueño de tu cuerpo y lo que está sucediendo es porque Dios tiene a alguien que van en mente para que uno sea testigo a ellos. Y el verso dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios es bueno, hermanos. Nuestra vida pertenece a Él. Todo lo que somos. Termino con esto y eso sí, ahora sí termino. En este otro libro que he leído no recuerdo exactamente, pero se titula Jornada de Vida. Es un folleto, no es muy grande, pero habla este señor en cuanto que hay 2 tipos de personas. Son aquellos que son los observadores y son aquellos que son los viajeros. Y él habla en su libro en cuanto que es típico de un balcón español, donde están sentados aquellos muy ricos, dijéramos, ya están muy cómodos en su casa, observando y tomando ahí sus bebidas, viendo del balcón aquellos que vienen pasando por ahí. Estos de vez en cuando hablan con aquellos que van pasando por ahí y les comentan cualquier cosa, ¿a dónde van? ¿Por qué llevas tanto? ¿Y por qué no llevas esto? Y hablan con ellos. Típico de aquellos que son los observadores solamente, ellos están viendo de arriba, y él lo menciona como si fueran los cristianos que le pregunta a este hermano, ¿qué estás haciendo? Y observando solamente y criticando a veces, ¿por qué llevas tanto? ¿Vas a la iglesia otra vez? ¿Cómo que a la iglesia otra vez? Y la misma iglesia, sí, y son los criticones, son aquellos que siempre están ahí observando de lejos. Pero los viajeros, dice, son aquellos que llevan sus cargas. Ellos van viajando, a ellos no les importa, ven allá y los saludan y pueden tal vez decir sí, porque es el camino que el Señor me ha dado y voy caminando para servirle a Él y sirviéndole a Él voy caminando. Y por tanto, estos son los observadores y los viajeros. ¿Cuál serás tú? Los observadores solamente viendo de lejos, qué bueno, que van a bautizar el día 25 algo, van a bautizar, qué bien, de lejos viendo solamente.
Ok, que van a llevar juguetes y este dinero a Mexicali. Yo conozco aquellos lugares, ojalá vayan a Tabasco, porque ahí en Tabasco hay una iglesia bastante grandecita, en Algodones, porque yo nací en Andrade, que es de este lado, y Algodones ahí con la frontera. Pero digo, qué bueno que vayan, que vayan ellos, pero yo no, yo me quedo, yo no hago parte, yo no voy a ayunar, yo no dejo de comer, bueno, pero sí, observadores solamente. Pero Dios nos ha llamado a ser totalmente entregados, a negarnos a nosotros mismos. El que quiere servir a Dios se niega a sí mismo, sabiendo que el Señor ya viene pronto. Nosotros oramos por la iglesia, oramos por el pastor, oramos por cada participante en alguna forma u otra en la iglesia. La iglesia es de Dios y el Señor nos ha llamado para este día. El Señor nos ha llamado para este día. Oramos que el Señor venga ya pronto, pero que nos encuentre ocupados, que nos encuentre nosotros en la guardia, trabajando y haciendo lo que nos corresponde como cristianos. No es tiempo de dormir y quejarse, no es tiempo de estar viendo alrededor otros que hacen ellos. No. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? Niégate a ti mismo, sigue al Señor. Eso es para la iglesia, eso es para mí, es para cada uno de nosotros. No es para decir yo ya terminé. Nunca hemos terminado hasta que el Señor diga, vente, mijito, ya estás. ¿Sabe qué, hermanos? Voy a decir esto y con esto sí termino. Hay lugar para que el Señor, cuando encuentra a algunos ya a mi edad, que se encuentran a veces renegando y no haciendo nada, y lo digo porque yo lo dije en mi iglesia donde estuve, están de estorbos. No nos gusta decirlo, están estorbando. Hágase un lado para que otros puedan servir al Señor. En todas las iglesias hay alguien que va a estar opuesto a algo, y el Señor causa cosas que sucedan. Yo recuerdo a aquel viejo retirado. Yo le dije a mi señora, yo no sé qué hacer con él, porque él siempre que yo predicaba, y mi español ha mejorado, pero en aquellos días era peor. Y cuando yo hablaba más extraño, pero él me corregía. El pastor ya retirado, y el Señor, una de dos, ¿se va él o me voy yo? Y lo dije y oré en cuanto a él. En esa tarde me llama la esposa, indicándome que su esposo tenía, porque él tenía, le había caído gangrena por un clavo que tenía su zapato por abajo, y estaba ya medio negro el pie, y entonces lo iban a llevar al hospital. El Señor se lo llevó. Ahora, yo me sentí, yo fui el culpable, yo oré, pero ¿sabe qué? Cosas suceden que Dios permite para que la obra continúe adelante. Y nosotros debemos estar dispuestos así, hermanos, estar dispuestos, Señor, yo debo de cambiar, y si estoy estorbando, entonces cámbiame a mí, para yo entonces ser útil en tu obra. No puedo quedarme conforme y satisfecho con lo que estoy viendo y haciendo. Yo debo ser tus manos, tus pies, tu voz a un mundo que se encuentra perdido. Ayúdame a negarme a mí mismo y tomarte a ti en serio. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Sí, gracias por ser mi Salvador, pero eres mi Salvador y Señor, dueño de mi vida, y por ello quiero servirte, quiero ser tal que tú me puedas usar, Padre, para tu honra y gloria. Bendice tu palabra, bendice a cada uno aquí en esta tu iglesia, pidiendo bendice al pastor, los programas, los planes que tienen, Señor, que sean de gran bendición. Esta nueva iglesia, bendícele, Señor, que pueda crecer para ganar almas para Cristo Jesús. Tu Hijo amado ya viene pronto y nosotros esperamos la llegada de tu Hijo, pero tennos ocupados en la obra a la cual tú nos has llamado para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.